Hola amigos, empezamos una serie de exposiciones sobre algunos temas importantes. Vamos a hacer el canal de infecciones ahora, con temas que importan a la comunidad, pero también basados en la evidencia y en la experiencia que tenemos como infectólogos. En esta oportunidad vamos a estar ahondando en el tema de el COVID-19 y uno de los puntos que ha generado discusión y debate es el uso de mascarillas en la comunidad. Para poder abordar esto tenemos que enfocarnos en lo que se tiene hasta el momento avanzado. Pueden apreciar la estructura del COVID-19, coronavirus, ya es conocida, ¿no? Y es importante porque no es un germen que sea muy grande, pero que su principal forma de transmisión es a través de las gotitas, como lo menciona la OMS y también todos los estudios para la transmisión de virus o elementos bacterianos o parasitarios que se transmiten por vía aérea. Normalmente se considera que estas gotas van a caer a 1 metro de distancia de quien tose, por ejemplo, ¿no? Por eso nos sugieren que la distancia mínima que debemos mantener con la persona infectada es de 1 metro, idealmente 2 metros, ¿no? Para que no tengamos afección. Pero esto se va a ver un poco cuestionado porque no es solamente la única forma de transmisión. A pesar de esto, tuvimos una publicación última de la Organización Mundial de la Salud donde nos mencionan que deberían de no exigirse o no sería una indicación correcta de que se use las mascarillas quirúrgicas en la población en general cuando estamos ante una situación de epidemia o de pandemia. Y tanto ha sido esta información que a veces tergiversada, donde mencionaban algunos medios donde que la Organización Mundial de la Salud alertaría sobre el peligro de usar mascarillas contra el coronavirus. O también que no se transmite por el aire, lo cual no es muy cierto porque la presencia de las gotitas están ya sean las gotas de flúor o las microgotas, están en el aire. Y esto va un poco a distorsionar el mensaje que quería dar la Organización Mundial de la Salud, que era principalmente de que el uso de las mascarillas podría generar una falsa protección, una sensación de protección en la persona, lo cual podría disminuir sus medidas de bioseguridad. Es importante, bueno, remarcar lo que ya sabemos, que el uso de las mascarillas faciales son diferentes en diferentes escenarios a las mascarillas N95 o FP3, que son básicamente para el personal de salud que atiende a las personas con el coronavirus. También ya hay varios estudios que hacen una comparación entre las mascarillas faciales y los respiradores y la transmisión de estos gérmenes. Este video, estas imágenes son parte de un video muy interesante de una experiencia japonesa donde se evalúa la transmisión de las diferentes formas aéreas, como son la presencia de las gotas de flujo o los aerosoles de vuelo. Acá es un nuevo concepto que ahora se está manejando mucho más en este problema de la pandemia. Las gotas de flujo o las gotitas de flujo son de 10 a 100 micras, ¿no? Que es una milésima parte de 1 milímetro, y los aerosoles de vuelo son de menores de 5 micras, o sea, mucho más pequeños, por lo tanto estos pueden permanecer mucho más tiempo en el aire. Entonces, considerando de que los coronavirus son partículas pequeñas de 120 a 160 nanómetros, que son ya la milésima parte de 1 metro, si bien no son los gérmenes más pequeños, pero como los picornavirus, ni tan grandes, digamos, entre los virus como los paramyxovirus, ya son, pueden estar contenidos tanto en las gotitas de flúor como en las microgotas que hemos visto que van a producir los aerosoles. Esto es importante en ese diseño que volvemos a hacer de los
japoneses, ustedes a los 9, cuando una persona estornuda en un ambiente cerrado, ¿no? Y vemos que se van a producir, después de este estornudo, una especie de nube, ¿no? Que contienen gotas y microgotas. Las gotas están en color verde y amarillo y las microgotas en color rojo. Entonces, después de un minuto, vemos que ya las gotas caen al piso por su relativo peso, pero persisten las microgotas que están en rojo en el medio ambiente, lo cual puede persistir hasta 20 minutos. Acá vemos en 18 minutos que ya están flotando en el aire. Esta sería la principal causa de transmisión del coronavirus y su gran capacidad de difusión. Lo comprobamos esto mucho más cuando vemos algunos estudios donde los países que tienen mayor incidencia o mayor presencia de casos en una forma muy alarmante, digamos, son países que no tienen las costumbres de usar máscaras o no han usado máscaras en la pandemia, frente a los países que sí usan máscaras en una forma ya regular, como son, por ejemplo, Singapur, Corea, etc. Pero estos países usan máscaras por costumbre, pero también porque ya tuvieron otras epidemias, como el MERS o el SARS anteriormente. Entonces, eso puede haber sido uno de los factores más importantes para poder ver que el brote del coronavirus no ha sido no ha impactado mucho en esos países, ¿no? Asimismo, tenemos algunos estudios ya previos. Por ejemplo, acá tenemos un trabajo donde se hace con influenza, ¿no? en brotes anteriores, y que muestran acá las máscaras, ¿no? hechas en las casas, en los domicilios, frente a las máscaras comerciales. Esto es muy interesante porque nosotros estamos proponiendo un cambio de visión en el uso de las máscaras. Por ejemplo, las máscaras que usan en una forma artesanal con alguna tela gruesa, puede dar no solamente la sensación, sino efectivamente pueden atrapar las gotitas de flúor cuando uno las expectora. Entonces previene de esto, y también estas máscaras podrían bloquear el instinto de estarse autoinoculando los virus, o sea, es decir, llevarse las manos a la nariz o a la boca. Algunos estudios también nos muestran, por ejemplo, cómo los aerosoles son una de las formas principales de transmisión. Y acá comparan dos estudios del SARS, del actual SARS que está haciendo el CoV-2, es un nombre microbiológico, comparado con el SARS anterior de la otra pandemia. Entonces, acá se encuentra que este actual coronavirus tiene una capacidad de generar más aerosoles. Pero este estudio es el más interesante, que vemos donde se evidencia la presencia de gérmenes de tres tipos de virus, que son el coronavirus, el influenza virus y el rinovirus, con máscaras quirúrgicas y sin máscaras, sin máscaras, ¿no? Para ver la cantidad de gérmenes, en este caso coronavirus, y cuál es su tipo de efectividad o de prevalencia en las máscaras, o presencia en las máscaras. Entonces se han hecho estos estudios viendo la presencia de virus y se ve una significancia importante en el coronavirus con máscaras quirúrgicas, que son las mascarillas. Entonces esto nos da también un indicador de que sí habría una buena efectividad de las mascarillas en la detención de la transmisión del virus. Esto nos va a completar también el estudio y también las recomendaciones que dan los investigadores chinos al escuchar ese tipo de sugerencias o malinterpretaciones, y ellos
definitivamente recomiendan no dejar o no estimular a que la comunidad deje de usar las mascarillas quirúrgicas en la calle, porque se ha demostrado de que sí tienen un efecto, por lo menos que disminuye la transmisión. Eso es un poco lo que queríamos aportar con estos videos, y tratar de que trabajemos, ¿no? Bueno, hasta la siguiente. Saludos.